Hola, me presento, me llamo Raid, soy fisioterapeuta y voy a explicar el camino a seguir frente al caso clínico seleccionado. Con un paciente deportista que se presenta al fisioterapeuta presentando una pierna en un vendaje compresiva, se puede deducir que el paciente ha ocurrido una lesión muscular, pero cuando encontramos el paciente tenemos que empezar de manera neutra y empezar a cuestionarlo un poco. Se debe obtener una información sobre el nivel de dolor del paciente en su muslo. Los pacientes con este tipo de lesión saben generalmente el origen del traumatismo. Tenemos que preguntarlo sobre el mecanismo de la lesión, por golpes con el pie, saltos o cambios de direcciones durante una acción. Todas estas informaciones son importantes porque permite después saber cómo orientar nuestro tratamiento. Además, el paciente nos aprende que tienes dolor varias veces a nivel de los aductores. Esto pregunta sobre la probabilidad de una pubalgia. Otra cosa importante, se tiene que acabar la entrevista preguntando al paciente sobre sus objetivos personales, en la finalidad de orientar nuestro tratamiento a su necesidad. En nuestro caso, sabemos que habitualmente el paciente hace mucho desplazamiento en escaleras en la semana entre su casa y la ayuda de sus padres y tiene como objetivo volver a la competición de fútbol. Después de la obtención de la historia clínica completo, es importante hacer un examen físico. Primero, por observación del estado de la pierna, verificando el estado de la inflamación, si es rojo, si es inflado. Luego, por palpación, se verifica si el paciente percibe dolor. El dolor generalmente aparece sobre activación muscular resistente, estiramientos pasivos y palpación directa sobre la tensión muscular. Además, verificamos si el vientre muscular tiene un edema o si hay una depresión. Si en general el estado muscular está desorganizado. Es importante comparar cada vez las dos piernas para localizar todos los defectos en el muslo. Para esto es interesante hacer lo que conocemos como perimetría para comparar el diámetro de los dos muslos. También hacemos pruebas de fuerza utilizando la escala Oxford de 0 a 5, escala que utilizamos en fisioterapia, donde se verifica la resistencia, la fuerza, la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. Después, para el ROM, es decir, la evaluación del rango de movimiento, verificamos el ángulo máximo que el paciente puede hacer. Con la ayuda de un goniómetro verificamos la amplitud de la flexión máxima de la cadera que el paciente puede hacer y también verificamos la posible flexión y extensión de la rodilla en el estado actual. Por esto, la evaluación del paciente en decúbito dorsal permite una evaluación óptima del movimiento y la flexibilidad de los cuádriceps. Los datos obtenidos nos permiten en esta etapa saber que el paciente tiene una depresión muscular, un ligero edema en la área de la depresión y una falta de flexibilidad en la cadena posterior. Todos estos datos en nuestra disposición permiten a nosotros fisioterapeutas decidir cómo orientar el tratamiento. En el caso de nuestro paciente, el tratamiento a seguir se dividirá en 3 fases. Durante un mes hacemos una fase precoz, una fase de fortalecimiento y una fase final de retorno funcional. La primera fase precoz, o llamada fase aguda, consiste en empezar la rehabilitación del paciente de una manera suave. Generalmente se inicia 3 días después del reposo con el uso de compresas y frío. Esta etapa consiste en ejercicio para mantener el rango de movimiento, estiramientos para la flexibilidad y algunos ejercicios isométricos, en el objetivo de retrasar la atrofia muscular, las retracciones y la pérdida de fuerza. A partir del día 10 empieza la fase de fortalecimiento o llamada subaguda. En esta fase se hacen contracciones musculares isotónica, concéntrica y excéntrica con un aumento progresivo de la carga, siempre combinado con ejercicios de estiramientos. Desde el día 29 hasta el fin de mes, los ejercicios serán sobre todo funcionales.
con la simulación de, por ejemplo, golpear una pelota. Ejercicios propioceptivos son muy importantes en esta etapa también para adaptar el paciente a cambios de dirección durante las partidas de fútbol y entrenarlos también sobre saltos y carrera. Esta última fase tiene como objetivo poner al paciente en las mejores condiciones para volver al deporte. Pues ya está, lo que debes saber. Gracias por vuestra escucha y paciencia.